Ahora vamos a trabajar como siguiente procedimiento. Mira, todo lo que estamos enunciando acá son los procedimientos que tienes que completar. En la pregunta de la sección diseñamos la estrategia o plan. Presento la carpa con las medidas y sus lados y luego se va a determinar la cantidad de estructura. Aquí vamos con la tercera pregunta. Decimos entonces, ahí está la carpa, así está la estructura geométrica, ¿ya? Ahí tenemos, en este caso, esta línea me corresponde como del centro de la base a un vértice que vale 0,9. La altura es 1,20 o 1 metro con 20 centímetros. A este centro se le llama el parante, ¿ya? Y a estas líneas que sostienen, pues y dan forma a la carpa se llama las varas, ¿ya? El parante, esta arista lateral, lo acabamos de hallar ahorita nada más, vale 1,5 o 1 metro con 50 centímetros, ¿ya? Esa es la arista lateral. Tiene 6 aristas en este caso, 6 aristas y cada una vale 1,5. Estas aristas laterales es lo que llamamos, te decía, las varas, ¿ya? La vara. En cambio, esta línea que sale del centro, que es la altura, le estamos llamando el parante, ¿ya? Entonces, recordemos de que el hexágono tenía 6 triángulos equiláteros y la característica de tu triángulo equilátero es que sus 3 lados tienen la misma medida. Entonces, si esta medida vale 0,9, como está acá, esta medida vale 0,9, entonces esta línea de acá también, que es la arista de la base, también debería medir 0,9. Y desde este centro para esta esquina o este vértice de la base también pues sería 0,9. De tal manera que aquí se formaría un triángulo equilátero. En este caso me quedo con esta arista que vale 0,9 o 90 centímetros. Ahora vamos a ver las medidas de los lados de la pirámide, ¿no? De la carpa en sí. Recordemos, acabamos de hallar en la pregunta, en la parte anterior, que la arista lateral vale 1,5. Esto vale 1,5, acá también tienes otro, y acá tienes otro más, y otro más, y atrás tienes otro más, y este de acá. Entonces, como verás, cada una de estas aristas vale 1,5 metros. El otro es la altura. Eso también estaba dado desde el inicio. Esta altura vale 1,2 o 1 metro con 20 centímetros. El otro es la arista de la base, que acabo de indicarte que esto también vale lo mismo que esta medida del centro de la base a un vértice. Esto también vale 0,9 porque es triángulo equilátero lo que se ha formado. Ahora vamos a dar respuesta a la tercera pregunta. ¿Ya? Por lo tanto, la estructura de la carpa que se necesita, ¿qué materiales o qué cantidad de varas y de parantes se necesitan para construir la carpa? Tenemos 6 varas que son los parantes laterales, ¿no? ¿Por qué 6? Porque es un hexágono, pues, ¿no? Y entonces, cada una de estas líneas vendría a ser las varas. Hasta ahorita estamos necesitando 6 varas que vendrían a ser los parantes laterales y cada uno vale 1,5 metros. Luego necesitamos un parante del centro que viene a ser como la altura. Este parante también lo necesitamos, vale 1,20 o 1 metro con 20 centímetros. Y por último tenemos 6 varas en la base. Recuerda que para darle la forma del piso o de la base, también hemos utilizado algunas varitas de 90 centímetros, ¿ya? Que es la medida de la arista de la base. Entonces todo este material se necesita para construir la carpa. Vamos a pasar ahora a la situación o a la sección, de reflexión sobre el problema que se ha desarrollado. Esta sección también es para que tú puedas describir y puedas fundamentar tus respuestas en cuanto al tema o al problema que se ha desarrollado. La primera pregunta es: describe cómo determinaste las medidas de las estructuras de la carpa de los hermanos Daniel y Luis. Esto lo vas a encontrar en esta última parte nada más que hemos hecho. Ahí, por favor, hay que describir qué procedimientos realizamos para poder determinar las medidas de esta estructura de la carpa. Y la segunda pregunta es: ¿en qué otras situaciones de la vida cotidiana podemos emplear los conocimientos de las pirámides? Y menciona algunos ejemplos, ¿no? Esto de acá es un poco más práctico. En la vida diaria o en la vida cotidiana, ¿en qué tipos de circunstancias se puede emplear
los conocimientos de pirámides, ¿no? Para poder utilizar pirámides en este caso. Ya estamos llegando a la mitad de la sesión. Continuamos ahora con el problema número 2, que es parecido al problema anterior. Ahora dice, si quisiera que entren 3 personas en la carpa, ya no 2, ahora van a entrar 3 personas a la carpa. Y la distancia entre dos vértices opuestos del hexágono ya no es 1,8 como estaba hace rato, sino ahora es 2,40. O sea, quiere decir que de extremo a extremo esta línea ya no vale 1,8, sino va a valer 2,40. Lo que quiere decir que del centro hasta acá debe ser la mitad de esta medida, ¿no? Y eso me da 1,20. Y la altura, que justamente es la línea que cae en forma perpendicular, esta altura ya no sería 1,20, ¿no? Como lo acabamos de hacer en el problema anterior, sino 1,60. Entonces tenemos 1 metro con 60 centímetros. Ahí está. Como verás, nuevamente se ha formado un triángulo rectángulo. Y la pregunta es, ¿cuál sería la longitud de las varas laterales? Esta es la vara lateral. Nos piden justamente calcular la medida de esta vara lateral. Y también nos piden la medida del parante, ¿no? Que justamente es esta de acá y ya la conocemos, ¿no? Esta medida del parante también ya la conocemos. Por lo tanto, vamos a ir, nos faltaría esa arista lateral. Vamos a calcular la arista lateral que nos piden mediante el teorema de Pitágoras. Tenemos que L al cuadrado, ¿no? La hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a estos dos catetos, cada uno elevado al cuadrado, ¿no? Y se suman los dos en este caso. Desarrollamos los cuadrados y tenemos 1,44 metros cuadrados y 2,56 metros al cuadrado. Como son términos semejantes, lo que vamos a hacer acá es sumar ambos términos y eso me daría exactamente el número 4. Y finalmente le sacamos la raíz cuadrada de 4 metros al cuadrado y me estaría dando 2 metros. O sea, ¿qué quiere decir? Que la arista lateral ya va a ser 2 metros, ¿no? Y del parante, nos piden 2 también del parante, eso ya lo sabíamos, eso vale 1,6, ¿no? Ahí tenemos la situación número 2. La respuesta sería, si la medida de la arista lateral tiene una longitud de 2 metros, o sea, esta arista lateral vale 2 metros, entonces tendría que conseguirse 6 varas de 2 metros cada una. Recuerda que como es un hexágono, ¿no? Para cada vértice de la base tiene que ir un parante ahí, entonces tenemos 6 varas de 2 metros cada una y un parante de 1 metro con 60 centímetros. Situación número 3. Cuando se coloque la tela en la carpa, se quisiera tener una entrada por una cara lateral, realizando un corte a dicha cara. Para cerrar la entrada se colocará un cierre de contacto que vaya desde el vértice de la carpa hasta la mitad de uno de los lados de la base. Es decir, el cierre que se requiere para la carpa tiene que ir desde el vértice de la pirámide hasta la mitad de uno de los lados de la base. Este es el lado hasta la mitad. El cierre tiene que ir de punta hasta la mitad de este lado de la base. ¿Qué procedimiento sigues para calcular el largo de este cierre? Para eso, primero vamos a observar los elementos de la pirámide en esta parte del problema. Este es el gráfico, ¿no?, geométrico de la pirámide y vamos a identificar los elementos que tienes. Primero, aquí hay una altura, ¿no?, que es H, la altura de la pirámide. Esta línea me va a representar el apotema de la base, con A minúscula P. El apotema, que es un segmento que va desde el centro de la base hasta la mitad de uno de los lados de la base. Esta pequeña línea es el apotema de la base. Y esta línea morada, que es el cierre que nos piden para poder tener la entrada a la carpa, este cierre es el cierre de contacto, se le llama también el apotema de la pirámide y es A mayúscula P. No confundir, estos dos son apotemas, pero este es más pequeño, este es el apotema de la base y este es el más largo, que es el apotema de la pirámide. Ahora vamos a graficar lo que nos piden. Nos piden el cierre y el cierre es justamente el apotema, pero antes de ello primero hay que calcular el apotema de la base, o sea, el apotema más pequeño.
¿Y cómo lo vamos a aplicar o desarrollar? Por el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, para eso, recordemos las medidas. Habíamos indicado de que la altura es 1,2 metros o 1 metro con 20 centímetros. Y esta medida, que es la mitad de la diagonal, ¿no? Porque de este extremo hasta este extremo es la diagonal completa, que vale 1,8. Era lo que decía el problema. Pero como solamente voy a tomar del centro para acá, o sea, la mitad, es 90 centímetros o 0,9 metros. Y este es la vara lateral o la arista lateral, que ya lo habíamos calculado en las preguntas anteriores, que vale 1,5. Este lado de la arista lateral, perdón, la arista de la base también vale 0,9. No olvides de que acá se han formado triángulos equiláteros y los triángulos equiláteros son iguales. Por lo tanto, si esto vale 0,9, acá también vale 0,9, y esta arista también tiene la misma medida, porque como es un hexágono regular, todos los lados del hexágono son iguales. Lo vamos a ver ahora a mayor detalle acá. Recuerda que la altura sigue siendo 1,2, esto no cambia. En esta base del hexágono se ha formado un triángulo, y lo que voy a calcular acá es el apotema de la base. ¿Quién es ese apotema? Es del centro hasta la mitad de este lado. Esta pequeña línea morada, que es un poco más gruesa que las otras dos, a esta línea se le llama el apotema de la pirámide. Volvamos a los datos. Este lado vale 0,9 metros y acá tiene la misma medida porque es triángulo equilátero, son lados iguales. Esto es, el triángulo equilátero sería aquí, ¿ya? Si esto vale 0,9, acá también vale 0,9. Este lado de acá también vale 0,9, pero como este ha llegado a la mitad, entonces son dos partes iguales y cada uno debe valer 0,45. Entonces mira, en este triángulo, aquí hay un ángulo recto porque este apotema, ¿ya? Y este apotema llegan formando hacia este lado un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, aquí estamos hablando, en este triángulo morado, estamos hablando de un triángulo equilátero, donde esta medida, que es 0,9, es la hipotenusa, este que es 0,45 viene a ser el cateto. Lo que nos faltaría calcular es el otro cateto, pero justamente este cateto es el apotema de la base. Entonces, para calcular este apotema, por eso decía acá, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo quedaría entonces plasmado el teorema de Pitágoras? Así. Hipotenusa, esta es la hipotenusa, al cuadrado es igual a un cateto, en este caso es el apotema de la base, un cateto al cuadrado más el otro cateto, que es 0,45 también elevado al cuadrado. Entonces el teorema de Pitágoras quedaría expresado así: hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto también elevado al cuadrado. Recuerda que para desarrollar estas expresiones, que ahora se ha convertido en una ecuación, hay que despejar y hallar este valor. Vamos a empezar primero por las potenciaciones. Elevamos al cuadrado 0,9 por 0,9 y eso me daría 0,81. Aquí no podemos desarrollarlo, pero sí lo podemos dejar indicado. Desarrollamos la potencia 0,45 al cuadrado, que significa multiplicar 0,45 por 0,45 y me saldría 0,2025 10 milésimos o 2025 10 milésimos directamente. Recuerda que estas operaciones lo puedes hacer con una calculadora también. Para despejar esta variable, ojo, para despejar esta expresión, este término que está positivo vamos a pasarlo al miembro de la izquierda, y si está positivo va a pasar por este lado a restar, ¿no? Negativo. ¿Y cómo quedaría entonces? Así quedaría la expresión. De positivo, al pasarlo acá, pasa como negativo, igual al apotema de la base al cuadrado. Restamos estas dos expresiones, hay que restarla. Recuerda que puedes completar con 0 acá para poder restar, y si lo haces con tu calculadora lo puedes hacer directamente y no hay ningún problema. Al restar te va a salir 6.075 10 milésimos, la diferencia de estos dos, y eso sigue siendo igual al apotema de la base al cuadrado. Aún así, esto todavía falta desarrollar porque este cuadrado
tiene que pasar a este miembro como una raíz cuadrada de 6075 10 milésimos. Y eso va a ser AP. Aquí ya no está elevado al cuadrado porque ya pasamos pues como una raíz cuadrada. Con tu calculadora puedes hallar el valor de esta raíz porque como es un número irracional, vamos a trabajar solamente con 2 decimales. Esto me va a salir 7794 10 milésimos, que sería el apotema de la base. Ojo que solamente estoy hallando esta línea morada, pero lo vamos a dejar un poco más simplificado. Con 2 decimales sería hasta ahí nada más, pero como el 9 es un número mayor que 5, le aumenta una unidad, por eso quedamos como 78 centésimos en metros, ¿no? Y ese sería el apotema de la base. A minúscula es el apotema de la base. Entonces, con este dato me voy a permitir hallar lo que nos pedía en el problema. ¿Qué cosa era? Hallar el apotema de la pirámide. ¿Y quién es el apotema de la pirámide? Es el largo del cierre, porque justamente nos pedían cuánto mide ese largo o la longitud del cierre. Ese cierre es justamente el apotema de la pirámide. Entonces volvamos al gráfico. Habíamos indicado de que este era el gráfico y la altura sigue siendo 1,2, esto no cambia. Esto es lo que nos piden calcular, que es justamente el cierre, la parte de la línea morada, que es el apotema de la pirámide, ese es el cierre. Y acabamos de hallar esta dimensión, o esta medida, perdón, acabamos de hallarla y sale 0,78 metros. Como verás, en el fondo se ha convertido en otro triángulo rectángulo, claro que con diferentes medidas. Es un triángulo rectángulo donde la altura es un cateto, el apotema de la base es otro cateto y el cierre es el apotema de la pirámide, ¿no? Y que viene a ser la hipotenusa también del triángulo rectángulo. Aplicamos entonces el teorema de Pitágoras para calcular ese apotema de la pirámide y sería hipotenusa, que es AP mayúscula, porque estamos hallando el apotema de la pirámide, AP al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, que es este, más la altura de la pirámide al cuadrado. Reemplazo. Esto vamos a calcular. ¿Quién era el apotema de la base? Es 0,78, ¿no? Más la altura, que es 1,2 al cuadrado. Desarrollamos primero las potenciaciones. Esto queda pendiente para el final, ¿no? Ahí está. Esto lo elevamos al cuadrado y sale 6084 10 milésimos. Esto también elevando al cuadrado sale un entero con 44 centésimos. Sumamos, acá sí sumamos directamente porque no tengo necesidad de pasar a otro miembro, estoy hallando ya la hipotenusa. Y la suma me daría 2 enteros 484 10 milésimos. Recuerda que ahí no queda la expresión, esta potencia tiene que pasar a este miembro como una raíz cuadrada de 2 enteros 484 10 milésimos y con la calculadora podemos hallar el resultado. Saldría 1,4312 10 milésimos, ¿no? O un entero 4312 10 milésimos. Lo vamos a redondear nuevamente, con 2 decimales es suficiente. El 1, por ser menor que 5, no le afecta en nada al 3, por lo tanto nos quedamos con 1,43. Esta sería el apotema de la pirámide, que a la vez es el largo del cierre de contacto de la carpa. El apotema o el largo del cierre es aproximadamente un entero 43 centésimos en metros o 1 metro con 43 centímetros.